La niebla densa se extendía sobre las montañas que rodeaban el pequeño pueblo. En ese rincón olvidado del mundo, donde la tierra era árida y el suelo infértil, Juan e Isabela llevaban una vida de privaciones. Las casas humildes de barro y madera parecían encogerse bajo el viento helado de la madrugada. Y al llegar el mediodía, el sol abrasador castigaba sin piedad las cosechas raquíticas. Los días se arrastraban, pesados como promesas nunca cumplidas. Isabela pasaba las noches en vela, con los ojos fijos en el cielo salpicado de estrellas. Murmuraba oraciones en silencio, dejando que su alma hablara en lugar de sus labios. El deseo ardiente de ser madre le quemaba el pecho como una llama imposible de extinguir. Más de una vez había sentido brotar la esperanza dentro de ella, solo para verla desvanecerse con la misma rapidez. Las mujeres del pueblo la miraban con lástima o con desprecio, y los susurros malintencionados se esparcían como fuego en pasto seco. «Mujer seca», decían algunas, con la crueldad de quien desconoce el dolor ajeno, como si la infertilidad fuera una maldición que ella misma había traído sobre sí. Juan, en cambio, se aferraba a su fe. Se levantaba antes del alba, se arrodillaba ante la pequeña cruz de madera esculpida con sus propias manos y susurraba la misma oración. «Señor, danos una señal, un camino, una esperanza». Pero cada día que pasaba, el silencio de Dios parecía crecer, llenando el vacío de su alma. Las dificultades pesaban cada vez más sobre sus hombros, el trabajo agotador en el campo, las noches de hambre, las dudas que empezaban a susurrarle al oído. A veces, la desesperación lo atrapaba sin piedad. Una noche, al volver del campo, encontró a Isabela sentada en el umbral de la puerta, con la mirada perdida en la oscuridad. Se acercó, sin decir una palabra, y se sentó junto a ella. El silencio entre los dos lo decía todo. No había necesidad de explicaciones. Él sentía su dolor, como si fuera suyo. «¿Y si nunca sucede?», susurró Isabela, sin apartar la vista del horizonte. Juan cerró los ojos por un instante, sintiendo la angustia de su esposa atravesarle el pecho como una daga invisible. «Dios proveerá, mi amor. Él siempre provee». Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, incluso él dudaba de sus propias palabras. Esa noche, Isabela soñó. En medio de una niebla dorada, una mujer vestida de blanco se le apareció. Sus ojos eran tan profundos como el océano, y su voz un susurro dulce y firme a la vez, como el viento que acaricia y que castiga. «No temas, hija, el tiempo de la promesa está cerca». Isabela despertó con lágrimas en los ojos, el corazón latiendo con fuerza y un calor extraño recorriéndole el vientre. Buscó la mano de Juan y la sostuvo con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió renacer la esperanza dentro de ella. El sol castigaba la tierra reseca, y cada grieta en el suelo parecía una herida abierta en la esperanza de Juan. El maíz que había sembrado con tanto esfuerzo no era más que tallos débiles y amarillentos, retorcidos por la sequía implacable. Los granos que debían alimentar su hogar eran pocos, pequeños, incapaces de saciar siquiera a un pájaro hambriento. La azada pesaba más con cada día, y sus brazos, antes fuertes, ahora temblaban de agotamiento. Trabajar de sol a sol ya no bastaba. La tierra parecía maldita, negándose a dar frutos. El hambre llegó sin pedir permiso. Al principio era solo una molestia, un vacío en el estómago que podía ignorarse con tragos de agua. Pero con el paso de los días, se convirtió en una sombra constante, un fantasma que rondaba la casa, debilitando cada movimiento. Isabela,
siempre tan fuerte, empezó a marchitarse. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban rodeados de sombras profundas. Su sonrisa, tan escasa últimamente, se convirtió en un reflejo de lo que alguna vez fue. Los vecinos observaban con desprecio. Algunos, movidos por una crueldad disfrazada de compasión, ofrecían palabras venenosas. «¿Hasta cuándo esperarás ese milagro, Juan?», preguntaban entre risas contenidas. «Las oraciones no llenan el estómago. Dios no siembra maíz, ni llena ollas vacías». Otros simplemente sacudían la cabeza, murmurando entre ellos sobre la necedad de un hombre que se negaba a aceptar la realidad. Juan intentaba ignorarlos. Caminaba hasta la pequeña capilla del pueblo, se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen y murmuraba sus súplicas con la voz ahogada. Pero con el tiempo, hasta sus oraciones comenzaron a sonar vacías. Cada día que pasaba, el silencio de Dios se volvía más ensordecedor. Una noche, después de un día sin probar bocado, se sentó afuera de su casa, observando el cielo teñido de rojo por el atardecer. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo mantener la fe cuando su esposa pasaba hambre? ¿Cómo seguir creyendo cuando la tierra le negaba su sustento? El viento sopló frío, trayendo consigo el eco lejano de risas y el tintineo de platos en las casas vecinas. El olor a pan recién horneado y frijoles sazonados hizo que su estómago se retorciera de agonía. Juan cerró los ojos con fuerza, como si pudiera ahuyentar el dolor con un simple gesto. Sintió un nudo formarse en su garganta y por primera vez permitió que la duda se instalara en su corazón. «Señor, ¿estás ahí?», la pregunta escapó de sus labios en un susurro. «He orado, he esperado, pero ¿hasta cuándo? ¿Acaso me escuchas? ¿O solo soy un loco hablándole al viento?». La noche avanzó, pero no hubo respuesta, solo el sonido del viento y el canto lejano de un grillo. En ese momento, Juan se sintió más solo que nunca. La madrugada aún envolvía el pueblo, cuando Isabela despertó y encontró a Juan sentado al borde de la cama, la cabeza baja, los codos apoyados en las rodillas. El viento frío se filtraba por las rendijas de la casa, haciendo que la llama de la lámpara danzara en sombras temblorosas sobre las paredes de barro. El silencio entre ellos era espeso, casi asfixiante. Isabela conocía bien aquella mirada perdida de su esposo, la forma en que sus ojos vagaban en la oscuridad, buscando respuestas que parecían nunca llegar. Se acercó con suavidad y puso su mano sobre la de él, un gesto de cariño, pero también de fuerza. Sus dedos estaban delgados, igual que su cuerpo, consumido por la escasez, pero dentro de ella ardía algo más fuerte. «Juan, no podemos seguir así». Su voz apenas fue un susurro, pero llevaba en sí una firmeza inquebrantable. «El milagro solo llega a quien cree en él». Juan suspiró, sin responder de inmediato. El peso de la desesperanza aún se aferraba a sus hombros, pero había algo en la voz de Isabela, algo que encendió una chispa en su interior. Ella no le pedía que esperara, no le pedía que aceptara el hambre como un castigo divino. No, lo estaba llamando a actuar. Aquella misma mañana, Juan se levantó antes del amanecer y salió hacia el campo seco, ese que alguna vez fue fértil. Con pasos firmes, tomó las pocas herramientas que le quedaban y comenzó a trabajar. Pero esta vez no era para sembrar, era para construir. Con las manos ásperas y el sudor escurriendo por su frente, clavó los primeros troncos en la tierra reseca. Pasó horas cavando hoyos, midiendo espacios, levantando vigas que, al principio, parecían no tener propósito.
Los vecinos no tardaron en notar su actividad inusual. Primero lo observaron de lejos, con curiosidad. Después se acercaron, murmurando entre ellos, y cuando finalmente comprendieron lo que estaba construyendo, llegaron las risas. «Juan, ¿por qué desperdicias tus fuerzas? No tienes ni un grano de maíz para comer. ¿Y ahora construyes un granero? ¿Para guardar qué? ¿El viento?» Las carcajadas estallaron más fuerte. «¿Y esos corrales? ¿Vas a encerrar fantasmas? Tal vez los espíritus del hambre vengan a pastar aquí». Las palabras eran como cuchillos, pero Juan no se permitió titubear. Sus dedos sangraban, sus músculos ardían, pero él seguía adelante. A cada estaca que clavaba en la tierra, susurraba una oración. A cada viga que levantaba, fortalecía su fe. Desde la distancia, Isabela lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ese trabajo no era solo físico, era espiritual. Juan no solo estaba construyendo graneros y corrales, estaba levantando un altar para su propia esperanza. El hambre aún seguía ahí, la tierra seguía siendo estéril, pero algo en su interior había cambiado. Ya no estaba esperando un milagro, se estaba preparando para recibirlo. La noche envolvía el pueblo con un manto espeso de silencio, solo interrumpido por el aullido lejano del viento en las montañas. Dentro de la pequeña casa de barro, Isabela descansaba, con las manos cruzadas sobre su vientre, sintiendo el peso del día sobre sus huesos. El aroma de la madera quemada en la chimenea se mezclaba con el de la tierra seca, y las sombras de las llamas temblaban en las paredes, como espíritus danzantes. Intentó cerrar los ojos, pero algo dentro de ella palpitaba de manera diferente esa noche. Una sensación cálida y profunda crecía en su vientre, no como el hambre que tantas veces la atormentaba, sino como una energía nueva, vibrante, como si una chispa divina se hubiera encendido en su interior. Un escalofrío recorrió su columna, y una ola de emoción inundó su pecho. Llevó las manos a su cuerpo, y por un instante sintió que llevaba algo más allá de sí misma, algo sagrado. Su corazón se aceleró. Se sentó lentamente, con los ojos bien abiertos en la penumbra. Podría ser un delirio causado por la debilidad, una ilusión nacida de la esperanza, pero en lo más profundo de su alma, sabía. Juan dormía a su lado, exhausto, con los músculos aún tensos por el trabajo arduo en el granero y en los corrales vacíos. Isabela tocó su rostro con delicadeza, y él despertó, parpadeando varias veces antes de comprender la expresión en su rostro. «Juan», su voz salió temblorosa, cargada con algo que él no supo descifrar de inmediato. Él se incorporó, tomando sus manos frías. «¿Qué pasa, mi amor?» Lágrimas resbalaron silenciosas por el rostro de Isabela, pero esta vez no eran de tristeza. Sonrió entre sollozos y puso la mano sobre su vientre, apretándola contra sí con ternura y reverencia. «Está pasando. El milagro está dentro de mí». Juan permaneció inmóvil por un largo momento. Su mirada recorrió el rostro de su esposa, luego su mano sobre el vientre, y entonces algo dentro de él se rompió. Un sollozo escapó de sus labios. La abrazó con una fuerza casi desesperada. La noche parecía más clara. El viento llevaba una melodía suave, casi celestial, y por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió la certeza absoluta de que Dios no los había olvidado. A la mañana siguiente, mientras el sol doraba los campos secos y los primeros pájaros rompían el silencio con su canto, un ruido inusual despertó al pueblo. El sonido de pasos pesados, el mugido de vacas y el balido de ovejas
resonaban por el camino polvoriento. Los vecinos salieron de sus casas, frunciendo el ceño ante la escena inesperada. Un hombre alto y de cabello canoso conducía un pequeño rebaño, su manto polvoriento por el camino. Su mirada llevaba algo indescriptible, una serenidad que no parecía de este mundo. Cuando llegó frente a la casa de Juan e Isabela, se detuvo y sonrió. ¿Ustedes son Juan e Isabela? Su voz era grave, pero acogedora. Juan asintió, aún confundido. Pasé la noche en oración, continuó el extraño, y Dios tocó mi corazón. Me dijo que debía venir a este pueblo y entregarles estos animales. Ahora son de ustedes. El silencio llenó el pueblo. Los vecinos, que antes se burlaban de Juan, ahora miraban con asombro. Isabela llevó las manos a su boca, incapaz de contener la emoción. Juan, aún incrédulo, intentó encontrar palabras, pero ninguna parecía suficiente para expresar lo que sentía. Pero, ¿por qué?, logró murmurar. El hombre sonrió con paciencia. Porque la verdadera fe no es en vano. Y entonces, sin esperar respuesta, les entregó las riendas de los animales y siguió su camino, desvaneciéndose entre los senderos polvorientos. Juan apretó las manos alrededor de las cuerdas de cuero, sintiendo la fuerza de la vida latir en los animales. Su mirada se cruzó con la de Isabela, que acariciaba su vientre, y ambos supieron, sin necesidad de decir una palabra, que lo imposible había comenzado a suceder. El tiempo pasó, como un susurro del viento entre los campos, y la casa de Juan e Isabela nunca volvió a ser la misma. El vientre de Isabela, antes marcado por la delgadez de la escasez, ahora se redondeaba con la promesa de una nueva vida. Sus pasos eran lentos, pero cargados con la gracia de quien siente el milagro crecer dentro de sí. Cada movimiento del bebé era como un toque divino, una confirmación silenciosa de que la fe había vencido la desesperanza. Mientras tanto, el milagro seguía desplegándose ante los ojos de todos. Los animales traídos por el extraño misterioso no solo trajeron alimento, sino que transformaron la tierra. La pequeña granja, que antes era estéril, ahora rebosaba de vida. El sonido del mugido de las vacas, el balido de las ovejas y el cacareo de las gallinas resonaba por toda la propiedad. La leche fresca llenaba cubos cada mañana. La lana suave prometía calor para los inviernos futuros, y los huevos doraban bajo la luz del sol, listos para alimentar la casa que, por tanto tiempo, solo conoció el hambre. Juan trabajaba sin descanso, pero ahora, cada golpe de la azada en la tierra estaba lleno de propósito. Ya no cultivaba incertidumbre, sino abundancia. El granero, que antes era un esqueleto de madera vacía, ahora estaba lleno. Sacos de granos se amontonaban en las esquinas, fardos de heno eran almacenados con cuidado, y los corrales, antes desiertos, vibraban con la energía de los nuevos habitantes. El olor de la tierra húmeda después de la primera lluvia se mezclaba con el perfume del heno seco y el calor de los cuerpos de los animales, creando una melodía sensorial de prosperidad. Entonces llegó el día tan esperado. En una noche estrellada, mientras el viento cálido de la primavera mecía los árboles, Isabela dio a luz a un niño. El dolor de la espera fue largo, pero cuando el primer llanto llenó la casa, todo valió la pena. Juan sostuvo al hijo en sus brazos, los ojos llenos de lágrimas que reflejaban el brillo de las estrellas. Lo llamaron Salvador, porque así lo sintieron, un regalo del cielo, la materialización de la promesa divina. La noticia se esparció por el pueblo como fuego sobre paja seca. Aquellos que antes se reían, ahora miraban con asombro.
el hombre que construyó corrales sin tener animales, que levantó un granero sin granos, ahora veía su tierra florecer y su casa rebosar de vida. La burla se transformó en murmullos, luego en curiosidad y finalmente en respeto. Primero, solo venían a espiar. Pasaban frente a la propiedad, observando en silencio lo que antes juzgaban como locura. Luego, comenzaron a acercarse. Algunos pedían ayuda, otros querían entender. «¿Qué hiciste para tener tanta abundancia?», preguntaban, intentando encontrar una explicación lógica para lo imposible. Juan, con el hijo en brazos y Isabela a su lado, sonreía. «Creí, actué como si la bendición ya fuera mía». Y Dios respondió. La transformación no estaba solo en la tierra o en el granero, sino en los corazones. Uno a uno, los vecinos comenzaron a comprender que la verdadera fe no es esperar sentado, sino actuar con la certeza de que la promesa se cumplirá. Ellos, que antes dudaban, ahora pedían consejos, querían aprender a sembrar, criar animales y, sobre todo, deseaban sentir la misma esperanza que rescató a Juan e Isabella de la miseria. La pequeña granja se convirtió en un símbolo, no solo de prosperidad, sino de algo mucho más grande. La fe, antes ridiculizada, ahora era inspiración. Y Juan, que alguna vez se preguntó si Dios lo escuchaba, ahora sabía, sin la menor duda, que el milagro siempre llega para quienes se preparan para recibirlo. El tiempo pasó, llevándose consigo los dolores del pasado, pero dejando profundas marcas en la historia de Juan e Isabela. El pueblo que una vez los vio luchar contra la miseria, ahora resplandecía con un brillo diferente. El granero, antes vacío, se había convertido en un depósito de abundancia. Los campos secos se transformaron en tierra fértil, y lo que antes era motivo de burla, ahora inspiraba respeto y admiración. Pero el mayor milagro no estaba en los animales, ni en las cosechas, ni en las riquezas que comenzaron a poseer. Estaba en el corazón de las personas, en el cambio silencioso que crecía como raíces profundas en tierra buena. Juan e Isabela nunca olvidaron el sabor del hambre, ni el dolor del desprecio, y por eso decidieron que su propósito no terminaba allí. Comenzaron a abrir las puertas a los necesitados, compartiendo no solo alimentos, sino enseñanzas. Juan mostraba a los hombres cómo arar la tierra, cómo plantar incluso cuando todo parecía estéril, cómo cuidar el ganado con paciencia y amor. Isabela, por su parte, enseñaba a las mujeres a aprovechar cada ingrediente, a coser ropa para el invierno, a crear lazos entre ellas para que ninguna familia tuviera que enfrentar la escasez sola. En el centro de todo esto, crecía Salvador, el hijo del milagro, cuyos ojos reflejaban la fe inquebrantable de sus padres. Desde pequeño, escuchaba las historias de la promesa divina, sentía el calor de la generosidad que sus padres difundían, y aprendía que la verdadera riqueza no estaba solo en lo que se poseía, sino en lo que se era capaz de dar al otro. Creció ayudando en los campos, escuchando a los mayores, aprendiendo que la fe no es un amuleto contra las dificultades, sino la fuerza que permite enfrentarlas con valentía. Los años pasaron, y Salvador se convirtió en un joven admirado por todos. Su voz no solo tenía fuerza por las palabras, sino por la verdad de su historia. Caminaba por las calles de tierra batida del pueblo, y veía cómo todo había cambiado. Donde antes había casas precarias y miradas desconfiadas, ahora había sonrisas, cosechas abundantes y una comunidad unida. Fue así como, naturalmente, se convirtió en un líder, no por imposición, sino por ejemplo. Cuando alguien pasaba por dificultades,
era a él a quien recurrían. Cuando una familia necesitaba ayuda, Salvador estaba allí, siguiendo los pasos de sus padres, guiando con compasión, enseñando con paciencia. El pueblo, que un día fue símbolo de desesperación y hambre, ahora era conocido como un lugar de renacimiento. Peregrinos de otras regiones venían para aprender de los habitantes, para entender cómo una tierra condenada al fracaso había llegado a ser fértil, cómo un pueblo desacreditado había encontrado un nuevo camino. En el centro de todo esto, Juan e Isabela, ya con el cabello gris, miraban todo con lágrimas en los ojos, sabiendo que el verdadero milagro no había sido solo recibir la bendición, sino haber elegido multiplicarla. La promesa divina se había cumplido, pero no solo para ellos. Ahora era un legado.